Imagina tenerlo todo: el poder, el respeto, la admiración de un pueblo entero, ser elegido por Dios mismo para liderar una nación. Así comenzó la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Era alto, fuerte, y la gente lo miraba con esperanza. Parecía el líder perfecto. Pero esta no es una historia de éxito. Es la trágica crónica de cómo un hombre bendecido terminó perdiéndolo todo. No por un gran pecado escandaloso, ni por una debilidad evidente, sino por algo mucho más sutil y peligroso: la desobediencia. Esta es la historia de Saúl, el rey que empezó con humildad y terminó consumido por el miedo, los celos y el orgullo. Un recordatorio de que los mayores dones pueden desperdiciarse cuando el corazón se desvía del camino. El pueblo de Israel clamaba por un rey. Querían ser como las demás naciones, tener un líder visible que los guiara en la batalla. Y aunque Dios era su verdadero rey, les concedió su petición. La elección recayó sobre un hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Él no buscaba el poder, no anhelaba la gloria. De hecho, el día de su coronación, cuando todo el pueblo lo buscaba para aclamarlo, Saúl se había escondido entre el equipaje. Este acto, que a primera vista parecía pura humildad, también revelaba una profunda inseguridad que marcaría su reinado. El profeta Samuel lo encontró, lo ungió como rey, y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él, transformándolo. Saúl comenzó su reinado con el pie derecho, lleno del poder divino y con un futuro prometedor por delante. Al principio, Saúl fue el rey que todos esperaban. Lideró a Israel a victorias impresionantes contra sus enemigos, unificó a las tribus y se estableció como un comandante capaz y valiente. En esos primeros días, su fuerza no venía de su propia estrategia, sino de su dependencia de Dios. Consultaba al profeta Samuel, esperaba la guía divina y actuaba con obediencia. El pueblo lo amaba y su reino parecía sólido, pero poco a poco una sombra comenzó a crecer en su corazón. El éxito trajo consigo el miedo a perderlo, el miedo a fallar, a perder el control, a no estar a la altura. Y ese miedo, silenciosamente, empezó a tomar las decisiones por él, suplantando la voz de Dios por el susurro de su propia ansiedad. Su potencial era inmenso, pero su carácter estaba a punto de ser puesto a prueba. La primera grieta en su reinado apareció en un lugar llamado Gilgal. El ejército filisteo, poderoso y amenazante, se había reunido para la batalla. El plan era claro. Saúl debía esperar a Samuel para que él ofreciera el sacrificio a Dios antes de la pelea. Pero Samuel tardaba en llegar. La tensión crecía. Los soldados israelitas comenzaban a desertar, presas del pánico. Saúl, en lugar de confiar en la promesa de Dios, se dejó llevar por el miedo. Tomó una decisión impulsiva y fatal. Usurpó la función del sacerdote y ofreció él mismo el holocausto. Justo en ese momento, apareció Samuel. Su rostro no mostraba alegría, sino una profunda tristeza, y sus palabras fueron como una sentencia. Has actuado neciamente. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. Tu reino no será duradero. No fue el acto en sí, sino el corazón detrás del acto. Fue la desobediencia nacida del miedo y la falta de fe. A pesar de este grave error, Dios, en su misericordia, le dio a Saúl una segunda oportunidad, una misión clara y directa: ir y destruir por completo a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel. La orden no dejaba lugar a dudas. No perdones a nadie. Mata a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, a bueyes y ovejas, a camellos y asnos. Saúl obedeció, pero solo en parte. Ganó la batalla, pero perdonó la vida del rey Agag y se quedó con lo mejor del ganado y del botín, supuestamente para ofrecerlo en sacrificio. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl se excusó. Sí obedecí la voz de Jehová, pero el pueblo tomó del botín. Culpa, justificaciones, orgullo. La respuesta de Samuel se ha convertido en una de las frases más poderosas de la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio. Y allí mismo, Dios rechazó definitivamente a Saúl
como rey de Israel. A partir de ese momento, la vida de Saúl se convirtió en una espiral descendente. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de él, y en su lugar, un espíritu de angustia y tormento comenzó a afligirlo. Es en este oscuro capítulo que aparece una nueva luz para Israel, un joven pastor llamado David, ungido en secreto por Samuel para ser el futuro rey. David era valiente, talentoso y sobre todo tenía un corazón conforme al de Dios. Cuando David derrotó al gigante Goliat, todo el pueblo cantaba sus alabanzas, y fue entonces cuando Saúl sintió por primera vez el veneno de los celos. A Saúl mató a sus 1000 y a David a sus 10.000, cantaba la gente. Desde ese día, Saúl vio a David como un rival. Su enfoque cambió. Dejó de luchar contra los enemigos de Israel y comenzó una obsesiva persecución contra el hombre que Dios había elegido. Le lanzó su lanza, lo persiguió por el desierto y conspiró para matarlo. El rey valiente se había convertido en un hombre paranoico y dominado por el miedo. El final de Saúl fue tan oscuro como sus últimos años. En la víspera de su última batalla contra los filisteos, Saúl sintió un terror profundo. Buscó desesperadamente una palabra de Dios, pero el cielo permaneció en silencio. Ni por sueños, ni por profetas, Dios le respondió. En su desesperación, hizo lo impensable para un rey de Israel. Rompió la propia ley que él había establecido y consultó a una adivina en Endor para invocar el espíritu del profeta Samuel. El hombre que fue ungido por la mano de Dios ahora buscaba respuestas en las tinieblas y la prohibición. Al día siguiente, en el campo de batalla, la tragedia se consumó. Los filisteos arrasaron al ejército de Israel. Los hijos de Saúl, incluido su amado Jonatán, cayeron muertos a su lado. Saúl mismo, herido de gravedad por los arqueros y para evitar la humillación de ser capturado, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó la vida del primer rey de Israel. La historia de Saúl es una poderosa advertencia. Él no fue rechazado por ser un rey débil o incompetente. Al contrario, tenía todo el potencial para ser un gran líder. Fue rechazado porque su corazón se endureció. Empezó con humildad, pero permitió que el miedo, el orgullo y los celos lo llevaran por el camino de la desobediencia. Una y otra vez, eligió su propia voluntad por encima de la de Dios. Su tragedia nos enseña que el talento, la fuerza y la posición no sirven de nada si no van acompañados de un corazón obediente. No son nuestros grandes errores los que nos definen, sino nuestra disposición a escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos, incluso cuando tenemos miedo, porque al final del día, la obediencia siempre valdrá más que cualquier sacrificio. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Saúl. Si este video te ha hecho reflexionar, déjanos un like y compártelo.